comenzar el día, comenzar la semana, leyendo el libro de Dios, el libro que puede cambiar vidas. A la Biblia se le ha comparado como la brújula para el caminante, también se le ha comparado como el manual del ser humano que Dios nos ha dejado, y creemos que todos debemos leer la Biblia, más todavía en los últimos tiempos en que estamos viviendo, y aprovechar al máximo el tiempo. La Biblia dice, aprovechando el tiempo porque los días son malos. Ese es el consejo de Dios. Así que le animo a leer la palabra de Dios. Muy bien, todavía nuestro país y muchos países del mundo todavía están guardando cuarentena, y creemos que, bueno, hay muchos casos en nuestro país, están aumentando de esta pandemia, el coronavirus, pero no olvidemos siempre confiar en Dios. ¿Sí? Dios, en su palabra, Él promete que Él estará siempre con nosotros. Dice, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo, pases por el fuego, pases por dificultades. Y aún el salmista decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Muy bien, hoy el título para el mensaje de hoy es numerología bíblica. ¿Qué le parece? No sé si alguna vez usted ha escuchado este tema sobre los números en la Biblia, y hoy vamos a leer sobre ese tema en la palabra de Dios. Muy bien, Dios el Señor, dice la Biblia que Dios es un Dios de orden. Dios es, dice, un Dios que desde la creación Él ha creado todas las especies, todo el reino animal, el reino mineral, con un cierto orden, un orden. Y Isaac Newton decía que al contemplar la luna, al contemplar el sol, las estrellas, los cometas y los planetas, decía, yo creo que hay un diseñador, decía él, un diseñador inteligente. No creo que esto haya ocurrido al azar. Si usted se encuentra un reloj en un desierto, no creo que usted crea que apareció al azar. Siempre tiene alguien que ha diseñado, alguien que ha hecho ese reloj. De la misma forma, el Señor en su palabra nos enseña aún con los números. Dios le dijo a Adán, Dios le dio medidas, a Noé, ¿se acuerdan? Cuando Dios le dijo que construyera el arca para salvar a su familia, Dios le dio medidas, ¿se acuerda? Dios le dio medidas exactas del arca, la altura, la anchura, todo lo que tiene que ver con la longitud, y Dios le dio detalles, medidas para que Noé, aplicando, pueda hacer. Y bueno, empecemos entonces leyendo. El número uno, miren, el número uno en la Biblia nos habla de una unidad exclusiva. El número uno pertenece a Dios. Nos habla de estabilidad, de exclusividad, pero también de fuerza. Hay muchas organizaciones en este mundo, por ejemplo, la Unión Europea, las Naciones Unidas. Ellos utilizan este término como para mostrar que hay una unidad absoluta en esos países, ¿sí? Así que el uno es el número absoluto de Dios. Aún en nuestra moneda está la frase, la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. En la Biblia tenemos algunos versículos que podemos leer en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Permítame leer acá en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Miren, así dice la palabra de Dios. Quiero leerles 6:4. Dice, Dios hablando y dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Miren, Jehová uno es. Dios es una unidad perfecta. Hay un solo Dios. No sé si usted
querida amiga, querido amigo, lo sabía. Si vienen tres personas, pero es una unidad. No hay otro Dios. Si usted cree que hay otro Dios en algún lugar del planeta, no tiene sentido buscar, porque dice Dios, oye Israel, Jehová Dios uno es, no hay más. Bien. También dice que el pueblo era uno. Dice, no, la unidad era una sola lengua. El pueblo hablaba una sola lengua, era uno. Dice, la iglesia, dice, debe tener un mismo espíritu, un bautismo, un Señor Jesucristo que murió en la cruz, un cuerpo, Dios nos ha dado un cuerpo, un solo objetivo, una sola visión, un solo amor, una sola paz, la paz de Dios, el gozo, la unidad. Entonces nos habla, decíamos, la unidad nos habla de estabilidad. Miren, cuando una familia unida, no sé si usted tiene una familia unida, si su familia es unida, va a haber fuerza, va a haber estabilidad. Los padres deben amar a su esposa, a sus hijos. Y eso da unidad, aún unidad familiar. La iglesia debe ser unida también. En un país unido, miren, si nuestro país es unido, si nuestro país fuera todos unidos, progresaríamos, pero no siempre es así. A veces hay división. Unos van por un lado, otros jalan por otro lado, en fin, pero el número uno en la Biblia nos habla de unidad. Aún dijo el Señor en Génesis 2:24, entonces dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, ambos serán una sola carne. ¿Ven? Entonces de dos personas Dios hace una sola persona, la unidad. Qué hermoso. Bien, ahora podemos pasar al número 2. El número 2 en la palabra de Dios nos habla de testimonio y nos habla también de apoyo. Testimonio y apoyo. ¿Por qué decimos esto? Miren, cuando dice dos son mejores que uno, dos cabezas piensan mejor que uno. No sé si conoce esa frase. No está en la Biblia, pero es una frase real. Dice, la Biblia dice, dos son mejor que uno. Dos se calientan mejor en la cama que uno solo. Por ejemplo, el Señor cuando creó, Dios hizo dos lumbreras. En la Biblia dice, el sol para que enseñorease durante el día, la luna para que enseñorease durante la noche. Las dos lumbreras que el Señor hizo. También tenemos cuando visitaron a Sodoma y Gomorra los dos ángeles, ¿recuerdan? Dos se pueden ayudar. Por ejemplo, un esposo con su esposa se ayudan. Si uno de ellos se desanima, a veces uno de ellos no trabaja o está muy deprimido, entonces el otro cónyuge le puede ayudar. Por eso el dos en la Biblia significa apoyo. Y habían dos ángeles que fueron a Sodoma y Gomorra para libertar a Lot, sabe la historia, en Génesis 19. Bien. Los dos testigos. El Señor Jesucristo, cuando envió a predicar a sus discípulos, saben que no les mandó uno por uno, no, sino de dos en dos. Y uno diría, ¿por qué? ¿Por qué el Señor mandó a predicar de dos en dos? Porque para apoyarse, es bueno siempre para testificar. Uno puede conversar, charlar, decir, ahora tú haces, después uno trabaja en equipo. Es bueno siempre trabajar en equipo. Por eso el dos significa apoyo y testimonio. Josué mandó dos espías para recorrer la tierra prometida. Los dos espías. Eclesiastés 4:9, escuche, la Biblia dice, dos son mejores que uno. Bien. Pedro y Juan eran dos apóstoles que el Señor en varias ocasiones mandaba a estas dos personalidades, a estos dos personajes bíblicos. Pedro y Juan. Pedro y Juan les de vayan aquí, vayan a esto, hagan esto. El Señor siempre mandaba testimonio. En el arca del testimonio, el arca del pacto, habían dos querubines. La Biblia dice que habían dos querubines que estaban protegiendo ahí
la misma presencia de Dios. Los dos testigos en la tribulación, habrán dos testigos. Cuando en el tiempo todavía futuro, cuando el anticristo esté gobernando esta tierra, el Señor va a enviar a dos testigos, probablemente sean Moisés y Elías. Y aún en cualquier situación, la ley aún nos dice que deben haber más de dos testigos, no solo uno. Por ejemplo, cuando hay un accidente, cuando hay un hecho trágico, la policía, la ley va a convocar mínimo dos testigos. Porque uno puede quizás mentir, uno puede hasta inventarse, pero dos o más testigos, dice, testifican del hecho. Uno dice, bueno, yo vi así pasó el accidente, el otro dice, no, yo vi de esta forma, la cosa fue diferente. Ven, entonces, el número 2 en la Biblia nos habla de testimonio. No olvidemos. Muy bien, el número 3, miren, el número 3 nos habla, y en la Biblia tenemos también varios ejemplos. El número 3 también nos habla de unidad, pero nos habla del cumplimiento, pero nos habla también del universo. El universo, el número 3. ¿Se acuerdan? En la palabra de Dios podemos encontrar nosotros algunas características, por ejemplo, hablando del número 3, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, 3 en 1. El agua, por ejemplo, también tiene tres presentaciones. El agua viene como sólido, como hielo, pero también como líquido y como gaseoso. ¿Ven? Es en la naturaleza. Según la historia, miren, se habla de pasado, de presente y de futuro. Aún en el tiempo, Dios nos está queriendo comunicar una verdad, de acuerdo a las leyes físicas. Usted tiene un pasado, un presente, un futuro. 3. Las dimensiones del espacio, por ejemplo, largo, la profundidad y la altura. Perdón, la altura, la profundidad y como en todo cuerpo siempre tiene una longitud, un ancho y un grosor, ¿verdad? Son esas las medidas. Aún los ángulos de la tierra hay un cielo, una tierra y el mar. Dicen, hay un espacio, el cielo, la tierra y bajo la tierra hay también otra verdad. Hay habitantes en el cielo, los ángeles, los querubines, todos los seres vivientes creados por Dios. Hay habitantes allá en el cielo, no los vemos, pero también vivimos en la tierra, personas vivas, pero también debajo de la tierra hay almas que están en el infierno. ¿Ven? Las 3 localizaciones, los 3 habitantes en esos 3 sitios, en esos 3 lugares. Aún desde un punto de vista filosófico, estamos hablando del número 3, Engel decía que hay una tesis, hay una antítesis y hay una síntesis. Bueno, no entiendo cuestiones filosóficas, pero así decía este filósofo. Aún los sastres primero diseñan, después cortan, después suturan o después hacen la costura. Pero entonces Dios siempre nos está comunicando una verdad en su palabra. Él nos está enseñando. Aún dice, la materia puede tener energía, movimiento y fenómenos. El Sol, por ejemplo, emite estos 3 elementos. Miren, el Sol puede dar luz, puede dar calor y da energía. Un solo cuerpo da 3 cosas. Aún los seres humanos, querido amigo, estamos conformados por 3 elementos. Quizás usted lo sabía o no lo sabía. Tenemos un espíritu, que es el centro mismo, es nuestra misma persona. El espíritu, después el alma y el cuerpo. Ese es el orden, de acuerdo a la Biblia en Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 27. ¿Sí? No olvidemos. Pero en el 3 también hay varias, por ejemplo, los 3 días. El Señor Jesucristo cuando murió, Él estuvo 3 días en la sepultura, 3 días. Después resucitó. Jonás también. El 3 entonces nos habla de cumplimiento, pero también nos habla de unidad, pero también nos habla de
del universo como tal. El universo, los planetas, las galaxias, todo lo que el Señor ha creado está ahí. Aún desde un punto de vista salvífico, la salvación, ahí dice tres bendiciones espirituales que Dios da al ser humano cuando éste se salva. Dios lo justifica, Dios lo santifica y Dios lo glorifica. De la justificación, la santificación, la justificación se refiere a lo pasado. Si usted era, por ejemplo, un asesino, y usted va a Dios, Dios lo justifica, Dios le declara justo. Es como si nunca hubiera usted matado a una persona. Pero usted dice, pero eso es injusto, no puede ser. Así es. En Cristo, dice la Biblia, Dios perdona al pecador y lo declara justo. Si Dios lo declara justo, lo perdona. Así que eso es la justificación. La santificación se refiere, estamos hablando de la Biblia, que esa persona es declarado santo, aunque a pesar de que todavía peca, pero Dios lo declara santo, y es un santo posicional, y es un santo, tiene que ser santo en la vida práctica. Sí, eso es en la vida real. Y la glorificación nos habla de algo futuro, Un día, cuando el Señor Jesucristo venga y nos lleve de esta tierra, veremos su gloria tal como Él es, y nosotros seremos glorificados. ¿Ven? Entonces son ejemplos. El número 3 nos habla de eso. Muy bien, sigamos avanzando. El número 4. El número 4 en la Biblia tiene relación con el planeta Tierra. El 3 nos habla del universo, pero el 4 nos habla del planeta Tierra. Muy bien, el planeta Tierra, claro. Ustedes saben que los puntos cardinales son 4. Aún los niños saben eso. Este, oeste, norte y sur, 4. Nos habla del planeta Tierra en que vivimos. Pero también existen las 4 estaciones del año, ¿verdad? Primavera, verano, otoño, invierno. Dios ha puesto esta. No crean que esto lo ha descubierto algún religioso, algún filósofo, algún científico que se le ha ocurrido y ha dicho, bueno, mejor que hayan estas estaciones. No, están en la Biblia. Usted va a leer en esos versículos de Génesis 8:22. Ahí dice, vamos a leer Génesis 8:22 en el Antiguo Testamento, en el libro de los orígenes, porque el término Génesis significa principios, o también es orígenes. 8:22 dice, el Señor dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega. La sementera, el tiempo donde se siembra, hay tiempos para sembrar, hay tiempos para cosechar, pero también dice el frío y el calor, el verano y el invierno. Ahí está, miren, ahí está la palabra del Señor. El Señor está poniendo estas leyes en el tema de por eso el 4 nos habla del planeta Tierra como tal. Pero también los 4 grandes reinos terrenales. Existen, de acuerdo a Mateo 13, existen 4 tipos de corazones, desde un punto de vista espiritual. En un momento hemos dado esa prédica. Cuando, por ejemplo, dice en la Biblia, el Señor habla de la parábola del sembrador. Él dice, el sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cayó, una parte cayó en el camino. Eso habla de personas que tienen un corazón duro, como el camino, ¿no? Ahí no puede germinar, no puede salir la semilla. No sé qué tipo de corazón usted tiene. Luego dice, parte de esa semilla cayó en pedregales, donde había mucha piedra, ahora hay algo de tierra, pero salió pronto y dice que no es suficiente, no hay suficiente tierra y se muere también. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, los espinos lo ahogaron y no pudo progresar y también se secó, dice esa plantita. Pero parte de la semilla cayó en buena tierra. Hay personas que tienen un corazón blando, dócil, personas que reciben la palabra del Señor y tienen fe, se convierten al Evangelio, reciben la salvación, etc. Y ese tipo de corazón. No sé qué tipo de corazón usted tiene, querido televidente. ¿Su corazón es duro o es como entre piedras o entre espinos o es una de buena tierra o es como la buena tierra?
El 4 nos habla entonces de esos suelos espirituales, como en alguna literatura dice. Muy bien. También nos habla que existen 4 evangelios en la Biblia. No sé si usted ha notado. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4. El 4 nos habla de esos, cómo describen los ministerios de Cristo en la tierra. El 4 nos habla del planeta Tierra. El Señor Jesucristo hizo ministerios en esta tierra. Mateo, por ejemplo, el libro de Mateo, cuando usted en la Biblia lea el libro de Mateo, Mateo presenta a Cristo como el rey de los judíos. Marcos, el evangelista Marcos, presenta a Cristo como el siervo, ¿no? El siervo. Mateo presenta como el león de la tribu de Judá. Marcos como el siervo, como el buey que trabaja. Aún había un ser viviente que tenía 4 rostros, ¿verdad? El Leo como el león, un rostro. Después Marcos presenta como el buey, como el que trabaja, el siervo. Lucas presenta a Jesucristo como el Hijo del Hombre. Había un rostro como un ser humano, como el Hijo del Hombre. Y Juan presenta a Cristo como el Dios, como el Salvador, como Dios mismo, como el águila. En la Biblia el águila tipifica a Dios. Dice, yo soy como él dice, Dios es como el águila, que da su mirada, dice, revolotea, protege. Pero entonces el 4 siempre nos habla del ministerio terrenal del Salvador, ¿no? Muy bien, ahora el número 5, sigamos avanzando, ojalá que podamos avanzar algunos otros números más. Muy bien, el 5 en la Biblia nos habla de gracia, así es, la gracia. El término gracia, querido amigo, amiga, en la Biblia, querido hermano, hermana, es un favor que uno no merece. Es como a un delincuente, por decir, ha hecho una serie de cosas, de maldades, y ahí viene la justicia y le perdona, ¿no? Le perdona, se arrepiente esa persona y le perdona. Uno dice, pero ¿cómo es? Pues eso es injusticia, eso no es cierto. Ha hecho algo malo, entonces puede haber justicia o gracia. La gracia es, Dios puede mostrar. La gracia es algo que uno recibe, algo que nunca haya merecido. Muchos no hemos merecido el perdón de Dios, pero por gracia, dice, por gracia sois salvos. Dios nos perdona por gracia. Muy bien, en Levítico capítulo 1 hasta el capítulo 5 nos habla de las 5 ofrendas levíticas. Habían 5 ofrendas. Uno que da a Dios. La ofrenda viene de un término que quiere decir ofrecer a Dios, oferta, ofrecer a Dios. Habían cinco mujeres prudentes y 5 insensatas. Las 5 prudentes mostraban la gracia de Dios, ellos no la desperdiciaron, ellos sirvieron a su Dios, esperaron. Estas 5 vírgenes prudentes. En la Biblia habían también, el Señor Jesucristo usó 5 panes para alimentar a 5,000 personas. Padre, a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. El 5 nos habla entonces de gracia. Muy bien, pero también el 5 nos habla de muerte. Pero ¿cómo puede ser? De muerte, claro que sí. La muerte de Cristo en la cruz. ¿Saben por qué murió Cristo en la cruz? Por gracia. Por eso, para salvarnos. Nosotros como pecadores, de acuerdo a la Biblia, ningún ser humano nunca pecó. Todos hemos pecado. Dice, ningún solo ser humano dice que no, dice, no hay justo ni uno. Así dice la Biblia. No hay ni siquiera uno que busque a Dios. Todos hemos pecado. Y nuestro destino, tendríamos que irnos todos al infierno. Pero Jesucristo murió por gracia. Por gracia murió Él. Muy bien, el número 6 en la Biblia nos habla es el número del hombre. Porque el ser humano ha sido creado en el día 6, por cierto. Apóstol, miren, saben que la historia humana, habíamos dicho que estamos hablando de numerología bíblica. Dios tiene todo ya planificado. Dios es un Dios de orden. ¿Saben cuánto más o menos es la historia humana desde Adán? Ya creo que lo dijimos. En algún otro libro usted lo va a leer también. Desde Adán hasta nuestros días, año 2020, hay aproximadamente la historia
tenemos desde la creación, desde Adán, desde la primera pareja, hasta nuestros días, aproximadamente la historia humana tiene unos 6.000 años. No es como algunos creen que existen millones y millones de años, se habla en la prehistoria. En realidad no existe una prehistoria, hay una sola historia humana, ¿sí? Bueno, desde Adán hasta nuestros días aproximadamente hemos vivido 6.000 años. Desde Adán hasta Abraham, hasta cuando Dios llama a Abraham, el primer judío, han transcurrido aproximadamente 2.000 años. 2.000 años. Desde Abraham hasta que venga el Señor Jesucristo, hasta la venida del Hijo de Dios, han transcurrido otros 2.000 años. Entonces ya serían 4.000. Desde la venida de Jesucristo, del Salvador, hasta nuestros días han pasado aproximadamente unos 2.000 años, quizás un poco más. ¿Ven? Entonces, pero hay un mil años todavía falta, va a ser el milenio. Por eso que la historia humana, amigos, más o menos aproximadamente son 7.000 años. Sí, para que crean que Dios no es nada al azar, no. Todo lo que está aconteciendo estos días, aún las enfermedades, todo, son antesalas, son los dolores de parto. No sé si usted ha asistido a un trabajo de parto, a un parto en sí. La mujer parturienta, la mujer gestante, a propósito, más o menos el trabajo de parto de una mujer gestante, una primigesta, dura alrededor de 14 horas, con algunas variaciones, por supuesto. Las primeras horas los dolores, las contracciones son leves, y aún ahí existen algunos números que uno los debe ir viendo y los debe ir evaluando, ¿verdad? Bueno, después, a medida que van pasando las horas, los dolores se van intensificando, de modo que en las últimas horas, sobre todo la última hora, antes de que nazca el bebé, los dolores son intensos, son del 1 al 10, son 10. Entonces van pasando y ahí va naciendo el bebé o la bebé. Entonces, de la misma forma, queridos amigos, cuando antes que ya ocurran los finales de la vida, es decir, vivimos los tiempos finales, es decir, ¿por qué? Porque existen ya algunos síntomas de que el fin se acerca. Pero la historia humana tiene que tener un final, querido amigo. Todo tiene un principio, todo tiene un final. Todo lo que es una ley física, usted lo sabe, si usted es un hombre de ciencia, sabe eso. Todo lo que sube, baja. Todo lo que se empieza, termina. Todo tiene un final, amigo. No es que nada es eterno. Aún los seres humanos nacemos y morimos. Hay tiempos de vivir, hay tiempos de morir. Entonces, eso es lo que está aconteciendo. Aún estas pandemias, ¿no? El Señor Dios nos está dando un mensaje. Nos está diciendo que el mundo es frágil y que el final es inevitable. Ahí está el final. Entonces, ese es el tiempo. Bueno, entonces el 6 es el número del hombre. 3 veces 6, Génesis 1:31, el hombre ha sido creado en 6 días, usted lo sabe. No la creación en sí, en 7 días. El día séptimo Dios descansó, pero el día sexto Dios creó al hombre, al ser humano. Habían 6 ciudades del refugio. El superhombre, durante la tribulación habrá el anticristo, que será 3 veces 666, el 666, el superhombre. Y así Hitler decía, él pensaba ser el superhombre. Él dijo, no voy a ser el superhombre. Bueno, en realidad no es. El anticristo va a ser el mismo Satanás encarnado. Los israelitas dieron 6 vueltas a Jericó antes de que esta fuera derrumbada. El día séptimo derrumbó. 6 días seguidos, el día séptimo fue derrumbado. Dice que Nabucodonosor tenía una estatua que medía 60 codos. ¿No? 60 codos. El 6 es el número del hombre, el 6. Muy bien, nuestro tiempo ha llegado por hoy a su final. Mañana, el día miércoles, Dios mediante, vamos a seguir hablando. El número 7, el número 8, el 9, el 10, el 12, el 30, el 40, el 50, el 70, el 1000. El número 1000 tiene un significado en la Biblia. Así que les invito a continuar, ¿sí? Estamos en el número 6. Nos faltaría el número 7. Que Dios les bendiga y vamos a agradecer al Señor por su palabra. Oremos. Padre Celestial,
Estamos muy agradecidos una vez más por este nuevo día que estamos disfrutando, oh Señor. Muchísimas gracias por la familia, gracias por nuestro país, pero gracias también por las oportunidades que nos das para hablar de tu palabra. Padre bendito, también te agradecemos por los números. Señor, nos has dado los números para que nosotros podamos aún recibir un mensaje, Señor. Cada número tiene su significado, no como algo mágico, no como un amuleto o algo así, no, sino es un mensaje espiritual y lo recibimos, podemos entender, cada vez que veamos un número nos vamos a acordar de ti, Padre Celestial. Muchísimas gracias por ser tan bueno con nosotros. Te amamos porque tú nos amaste primero. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Amigos, que Dios nos bendiga y nos veremos Dios mediante el día miércoles. Hasta entonces.